Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a comenzar con una nueva lección en la que vamos a conocer las zonas climáticas de la Tierra, su diversidad de paisajes y climas. Ya conocimos las líneas imaginarias, ya sabemos ubicarlas y vamos a seguir reforzando cada una de ellas. Ahora los invito a poner mucha atención. Bueno, acá tenemos, ¿se recuerdan la pelotita de pluma ahí que realizamos la clase anterior? Si no la han hecho, la pueden hacer ya y marcar las líneas imaginarias de la Tierra. Acá tenemos algo muy similar a la de la imagen, ya. Si se fijan, la Tierra no está completamente derecha, sino que está un poquito inclinada, ya. ¿A qué se debe esto? ¿Y qué da como consecuencia que la Tierra se encuentre inclinada? ¿Ya? ¿Cómo llegan los rayos solares a la Tierra? Acá tenemos el ángulo de inclinación, ya en los polos es muy agudo, y en esta parte tenemos que los rayos calientan más o menos según concentren en una superficie más grande o pequeña. Ya cuando los rayos del sol llegan directamente a la zona de acá en medio, donde está la línea más importante, que es la línea del Ecuador, los rayos llegan de manera más directa. Lo vamos a ver en otras imágenes que siguen a continuación. Bueno, vamos a recordar los paralelos para que nos vamos ubicando. Acá tenemos, ¿cierto?, los círculos polares, el círculo polar ártico en el norte, y acá tenemos abajo el círculo polar antártico en la zona sur. Tenemos el paralelo trópico de Cáncer, la línea del Ecuador, la línea más importante de la Tierra, y el trópico de Capricornio abajo. Bueno, las zonas climáticas de la Tierra tienen que ver con cada uno de estos paralelos que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, acá arriba, en la zona de los polos y de los círculos polares, vamos a tener las zonas frías. En el norte, en el círculo polar ártico, y acá vamos a tener la zona fría del sur, abajo, a donde teníamos el círculo polar antártico. En la parte del centro, donde pasa la línea más importante, que es la línea del Ecuador, vamos a tener la zona cálida. Específicamente porque aquí los rayos del sol llegan de manera directa. Y entre la zona fría y la zona cálida vamos a tener la zona templada del norte, y abajo vamos a tener la zona templada del sur, entre el polo y la zona cálida. Vamos a ir con la zona cálida o tropical, que es esta que está acá al centro. Acá tenemos la línea del Ecuador y esta es toda la zona cálida, ¿ya? Si se fijan, está inclinada de esta forma, ¿ya? Se ubica alrededor de la línea del Ecuador, entre todo esto que está de color naranjo, ¿ya? Está entre los trópicos, porque acuérdense que acá tenemos el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, ¿ya? En esta zona, como les decía, los rayos del sol llegan en forma perpendicular y de manera directa, ¿ya? Por eso ella es la zona más calurosa de la Tierra. Luego tenemos la zona templada, que es esta que está entre los polos y los trópicos, ¿ya? Se ubica entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, como les decía. Y la zona templada del sur se ubica entre el trópico de Capricornio este y el círculo polar antártico, que está acá, ¿ya? Acá los rayos llegan en una forma semi-inclinada, por lo que sus temperaturas son moderadas. No llegan directo como lo hacen en las zonas cálidas. Llegan de manera menos intensa. Y tenemos la zona fría, que es la que tenemos acá arriba. Se ubica entre el círculo polar ártico y el polo norte.
Y tenemos la zona fría del sur, se ubica entre el círculo polar antártico y el polo sur. Las zonas frías perciben los rayos del sol en forma muy inclinada y por eso calientan muy poco, por lo que sus temperaturas son muy bajas. Acá ya llegan, los rayos pasan casi de largo. Bueno, la temperatura va disminuyendo gradualmente en la superficie de la Tierra desde la línea del Ecuador, que tenemos acá el centro, hacia los polos, es decir, desde lo más cálido hasta lo más frío, en ambos hemisferios, ¿ya? Obviamente cada cambio de temperatura, la variación de la temperatura entre zona y zona es gradual, no es de forma brusca, ya va paulatina. Por eso tenemos acá la parte cálida, la parte templada, frío. Y lo mismo en el sur, cálido, templado, frío. Y como los rayos solares alcanzan la superficie terrestre, es la causa más importante que explica la diversidad de climas que existen en nuestro planeta. Como tenemos muchas zonas, ¿cierto? Tenemos distintos climas, vamos a tener origen a distintos paisajes en nuestro planeta. Bueno, el clima de una zona determinada depende de su latitud, es decir, de la distancia que se encuentra de la línea del Ecuador. Por ejemplo, en las regiones que están más próximas, más cercanas a la línea del Ecuador, obviamente son mucho más calurosas, ¿ya? A medida que se va alejando de la línea del Ecuador, va disminuyendo la temperatura, entonces los climas son más templados, más mediterráneos. Y cuanto más alejados se encuentran de la línea del Ecuador, más frío es el clima, y los lugares más fríos del mundo son las regiones polares situadas en torno a los polos norte y sur. Bueno, otro factor importante, ¿cierto?, es la proximidad del mar. La temperatura del mar calienta o refresca la tierra próxima a él, por lo que las regiones que están más costeras, ¿cierto?, suelen tener temperaturas mucho menos extremas que las zonas del centro de los continentes. Y otro factor importante es la altitud, es decir, la altura de un lugar respecto al nivel del mar. Cuanto más elevado, más frío es su clima, ¿ya? Por ejemplo, más cercano a la cordillera, como lo vemos en esta imagen. Y debido a la diversidad de climas que hay en la Tierra, existen diferentes paisajes que son habitados por diversas especies. Por ejemplo, ¿cierto?, en las partes cercanas a los polos vemos especies de animales que se adaptan a esos lugares, como osos polares, ¿cierto? En la parte de la zona cálida encontramos animales que se encuentran en la selva, ya que están acostumbrados a vivir en esta zona más cálida. Y en las zonas templadas, ¿cierto?, del sur y del norte encontramos especies más conocidas por nosotros, ¿ya? Porque nosotros nos encontramos en la zona templada, por lo tanto hay especies, ¿cierto?, que son más conocidas por nosotros. En las zonas tropicales que se encuentran cercanas a la línea del Ecuador, ya las temperaturas son altas durante todo el año, los días y las noches son de igual duración, ya 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, y en ella tenemos muchos desiertos. En las zonas templadas, ya el calor es muy tolerable, ya durante el verano y frío en invierno se dan las 4 estaciones muy bien marcadas: otoño, invierno, primavera y verano, ¿ya? Las temperaturas son moderadas, obviamente suben en verano y bajan en invierno. Y finalmente tenemos las zonas frías que están alrededor de los polos. Las temperaturas son bajas durante gran parte del año, casi todo el año. La Tierra está congelada en algunos lugares y frecuentemente cubierta por nieve, alcanzando temperaturas alrededor de los 20 grados bajo cero, y casi no existe vegetación. Bueno, niños, espero les haya quedado claro el contenido del día de hoy. De todas maneras, seguiremos trabajando. Los invito a trabajar en las actividades del libro, a leer comprensivamente, y cualquier duda los espero en el chat, y seguiremos trabajando, conociendo mucho más acerca de las zonas climáticas y también de
los paisajes. Que estén muy bien.